Bien, hoy vamos a estar hablando de sanidad divina o de salud divina, ¿sí? Vamos a dar una pequeña introducción. Uno de los beneficios en el reino de Dios es la salud divina y la sanidad divina. No solamente es parte de nuestra salvación, ¿sí?, y redención pagado por Cristo, es nuestro derecho y la responsabilidad de aprender a ejercer la autoridad de un hijo de Dios para, punto número 1, resistir a la enfermedad. Aclaro esto, cuando hablo de resistir no estoy hablando de que es una opresión para mi vida o que tiene más poder del que nosotros tenemos, ¿sí? Punto número 2, apropiarnos y mantener la sanidad divina en caso que sea necesario. Punto número 3, impartir sanidad a otros que están enfermos. Miren lo que dice la Biblia. En la vida de Jesús, ¿sí?, podemos ver que todos los que llegaron a Él fueron sanados. Nadie se quedó con una enfermedad cuando se acercaron a Él. ¿Por qué? Porque Él era una persona sana y sabía que lo que Él tenía podía dar a otros. Había convicción, había identidad y había un poder funcionando a través de lo que Él estaba creyendo. Continuamos. Jesús fue la manifestación visible de la voluntad de Dios Padre. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Hay un versículo en Juan 14:9 donde habla de la incredulidad de Felipe, si lo podemos llamar así, donde le pregunta a Jesús que él quería ver al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estuviste conmigo y no has creído. La realidad hoy es que Cristo está en nosotros. Cuando Cristo está en nosotros, lo mismo que Él vivió y aún cosas mayores, nosotros podemos manifestar. De la misma manera que Jesús caminó en la tierra, nosotros podemos caminar. Continuamos. Muchos cristianos han bajado el ejemplo y la enseñanza de la palabra de Dios a su experiencia. Tal vez oraron por sanidad sobre sus cuerpos o sobre otros y no vieron resultados y establecieron su experiencia como la regla que Dios nos sana siempre. ¿Quién estableció la regla que Dios nos sana siempre? ¿Dios? No, nosotros. ¿Por qué? Hago un paréntesis en esto. Hemos tenido experiencias en lo personal donde personas que han llegado al encuentro con enfermedades terminales, hemos ministrado, hemos sanado, hemos impartido, ¿sí?, lo que Dios dice en la palabra sobre sus vidas a través de la imposición de manos y sin embargo esas personas han partido con el Señor. Ahora, también tenemos la misma situación, pero punto contrario, donde hemos impartido sanidad, hemos impartido salud divina sobre su cuerpo, sobre enfermedades terminales y esas personas han sanado. A lo que voy, que no tengo... En ese tiempo, siendo ministro, las personas nos preguntaban por qué pasaba esto, cómo podía ser que habíamos orado por una persona y no se había manifestado y por otra, en una situación similar, sí. Yo no tuve la respuesta para decir por qué no se había sanado, pero sí tenía la respuesta de por qué sí teníamos el derecho de sanar, porque Dios lo dice en su palabra y la palabra de Dios es verdad. Entonces, no hagamos de experiencias personales una regla para ver el poder de Dios para nosotros y a través de nosotros. Dios y su corazón tienen el anhelo de sanar siempre a través de nosotros. Voy a continuar. Sin embargo, Jesús no solamente demostró lo contrario, sino que mandó a sus discípulos. A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, y yendo, predicando, echad fuera demonios, ¿sí?, manifestar el reino de los cielos, y le dijo, sanad a los enfermos. No le dijo, parafraseé el versículo que está en Mateo 10, de 5 al 8. Dios a través de Jesús dio una orden. Fueron los discípulos a predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas. Entre ese mandato, en esa orden estaba también el derecho que ellos tenían de sanar al otro. No les dijo Jesús, bueno, si pueden sanen, bueno, si les sale, sanen, si aprendieron a orar, sanen. No. Dios les dio una orden, Dios les dio un legado impartido a sus discípulos y eso estaba activo en la vida de los discípulos. Pero hay algo que dice ahí muy importante, y yendo predicaron. Muchas veces nosotros queremos ver sanidad o la manifestación de sanidad, pero la realidad es que no nos animamos a ir a sanar a la persona que está necesitando. Por eso Jesús entendió que todo lo que Él había impartido tenía que ponerse por obra. Por eso los ejercitó y los mandó a predicar el evangelio del reino y a sanar a los enfermos. A todos, no a algunos, no si podían, no si sabían, sino a todos, ¿sí? Lo mismo le pasa a usted, lo mismo me pasa a mí. Es importante que entendamos estos principios
lo que estamos hablando y lo que vamos a ver a continuación, porque son principios que están activos en todo momento. Usted está escuchando esta grabación, está escuchando este audio, esta impartición, esta enseñanza, y usted tiene una dolencia, usted tiene un malestar, usted tiene que creer que está recibiendo sanidad. ¿Por qué? Porque semilla de palabra está cayendo en su espíritu y va a traer revelación de quién es y lo que le pertenece a su cuerpo, ¿sí? Como derecho legal pagado por Cristo en la cruz. Vamos a continuar. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y poder, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fíjense lo que vuelve a decir ahí, a todos los oprimidos del diablo. Esto está en Hechos 10:38. La necesidad de recibir sanidad está relacionada con la opresión del diablo. La enfermedad no es una enseñanza de parte de Dios o de la cruz que Dios nos dio para llevar. Enfermedad es del reino de las tinieblas. Y digo esto y aclaro porque muchas de las personas que nosotros hemos recibido en los encuentros vienen con ese principio establecido, erróneo pero establecido, donde piensan que todo lo que están viviendo es castigo de Dios por su desobediencia. La realidad, que por lo que dice la Biblia en Nahum 1:7, dice que Dios es bueno y es bueno siempre. Dios no puede dar algo malo siendo el bueno. De un árbol bueno no pueden salir frutos malos. ¿Qué quiere decir? Que enfermedad es parte de lo que Satanás puede hacer en una persona que no tiene su identidad o revelación de su identidad formada. Nada tiene que ver Dios con la enfermedad, ¿sí? Vamos a continuar. Como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar en salud divina. Aprender a caminar en salud divina. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los días, ¿sí?, de día y de noche meditarás, como dice Josué 1:8, principios que revelen quién eres como hijo de Dios y manifestar lo que somos como hijo de Dios. Entre eso está nuestra salud divina, ¿sí? El Salmo 91, 5, 7 habla de algo muy importante. Yo me determino a entender quién soy. Cae semilla de palabra en mi espíritu. ¿Por qué? Porque de día y de noche medito. El Salmo 91, del 5 al 7 dice que pueden pasar cosas a nuestro alrededor. Temor, enfermedad, pestilencia, pero que a nosotros nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque somos diferentes naturalmente, porque tenemos un ojo más, un oído más, porque tenemos otra medida de fe que los demás tienen. No, es porque ejercitamos la medida de fe que se nos ha dado. ¿Cómo? A través de la palabra, meditándola de día y de noche, haciendo rema en nuestro corazón de quienes somos en Cristo, ¿sí? Continuamos. Es mejor caminar en salud divina que tener la necesidad de sanidad divina. Pero gracias a Dios por la provisión de sanidad divina, no solamente para nosotros, pero también para los oprimidos que están alrededor nuestro. Muchas veces nosotros se nos ha revelado quién somos, hemos entendido principios, lo hemos asimilado, caminamos en salud divina todos los días, pero en nuestro entorno nos vemos rodeados de personas que necesitan de esa impartición que hay funcionando en mí. A través de la sanidad divina, nosotros podemos sanar imponiendo manos sobre los enfermos y restaurar su vida, y eso ser de impartición para generar una identidad correcta en esa persona. Continuamos. Tenemos que aprender a resistir al diablo en cuanto a la enfermedad, y la Biblia nos promete que Él huirá de nosotros, lo que dice Santiago 4:7. Esto se logra renovando nuestra mente con la palabra de Dios y alcanzando una confianza plena en Dios y su voluntad para nuestra vida. Vuelvo a decir lo mismo, la voluntad de Dios según Romanos 12:2 es buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos de resistir al diablo, cuando habla en Santiago 4:7, está hablando que no es una opresión más fuerte o un poder más fuerte que el que nosotros tenemos como hijos de Dios. El tema es que cuando yo no camino en mi identidad, no hay revelación suficiente en mi identidad, yo dejo una puerta abierta a la incredulidad, donde viene una enfermedad a mí y no entiendo lo que Dios dice con respecto a eso, y yo dejo o permito que eso se establezca en mi creencia. Todos los inviernos yo me resfrío, todos los inviernos tengo angina, todos los inviernos me agarra neumonía. O bien como padre, no, todos los inviernos mis hijos tengo que llevarlo al pediatra porque le agarra catarro, broncoespasmo, bronquiolitis, como se llame, ¿sí? Usted me entiende. El padre asimiló como algo normal y establecido en sus hijos que todos los inviernos él tiene que ir al pediatra para sanar a sus hijos. Cuando nosotros como padre tenemos la autoridad para ejercer sobre ellos lo que Dios dice en su palabra.
el punto de partida de esta introducción fue que el enemigo no tiene el poder superior al que usted y yo tenemos como hijo de Dios. Sí, lo que tenemos que hacer es reforzar, que se nos revele lo que la palabra de Dios dice acerca de sanidad, ¿sí? Continuamos. También tenemos que ser portadores de sanidad divina para todos aquellos oprimidos por el diablo. La Biblia dice que nosotros, como hijos maduros que creen, podremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Lo dice Marcos 16, 18. No dice que tal vez sanarán, no dice si es la voluntad de Dios se sanarán, dicen y ellos sanarán. Lo veníamos mencionando, lo volvemos a repetir. Muchas veces por vergüenza, muchas veces por incredulidad, no nos animamos a imponer manos. La realidad que según Marcos 16 dice que y ellos salieron, pudieron sanar. La diferencia entre una persona que manifiesta sanidad sobre otras personas, sobre los oprimidos por el diablo, es que ellos se animaron a dar ese paso de decisión y fueron e impusieron las manos. No hay otra diferencia, es creer que lo que tengo lo puedo dar. ¿Cómo lo hago? Animándome a imponer manos. Continuamos. Sanidad, la voluntad de Dios. Vamos a una pregunta. ¿Quién es el autor de la enfermedad? Se está preguntando usted. ¿Quién es el autor de la enfermedad? Si evaluamos principios erróneos, podemos decir que es un castigo de parte de Dios por no hacer lo que debemos hacer. La realidad es que esa no es la respuesta. Satanás es el responsable de la enfermedad, ¿sí? Dios solo puede dar buenas cosas, como dije recién, Nahum 1.7, Dios es bueno y es bueno siempre. Está bien, quiere decir que el autor de la enfermedad que a veces padecemos no es Dios, sino Satanás, por permitir, ¿sí? Por permitir o abrir una puerta de incredulidad para que el pensamiento se establezca y enferme en nuestro cuerpo, ¿sí? Continuamos. El ladrón dice, hay un versículo en Juan 10.10 que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Dios dice, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Que hay un contrapunto. El ladrón viene a hurtar, a matar, a destruir. Dios viene a ¿qué? A través de Jesús, ¿sí? A dar vida y para que la tengan en abundancia. ¿Está bien? Continuamos. Vamos a otra pregunta. ¿Desea Dios sanar a sus hijos? Por supuesto que sí. Si estás enfermo o conoces a alguien que está enfermo, el deseo de Dios, la voluntad de Dios para esa persona o para vos es que seas una persona sana, ¿sí? La realidad es que Él se presenta como nuestro sanador y lo vemos en Éxodo 15, 26, lo vemos en Éxodo 23, 25, 26, que dice que nosotros si lo servimos, Él nos librará de toda enfermedad, ¿sí? Ningún mal nos puede tocar. Son versículos similares que habla de que si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, le servimos de corazón, ninguna enfermedad, ninguna pestilencia puede venir a robarnos, tanto a mí como a mi familia. Continuamos. La redención a través de Jesucristo. Vamos a una pregunta. ¿Qué vino a hacer Jesús a favor de nosotros? Vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por qué dice que vino a deshacer las obras del diablo? Porque en primer momento Adán y Eva pecaron y el mundo cayó bajo maldición. Cuando yo reconozco a Cristo en mi corazón, salgo de ese sistema, de esa formación, de esa manera de pensar, para empezar a pensar como Cristo piensa, ¿sí? Como Dios piensa. Entonces, cuando hablamos de deshacer las obras del diablo, fue la obra de Cristo en la cruz que fue impartida en nosotros. Todo lo que Cristo ganó en la cruz ha sido impartido en nosotros. Entonces, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. También nosotros, porque Cristo muere en nosotros y funciona a través de nosotros, ¿sí? Hay un versículo en Juan 3:8 que dice que el diablo peca desde un principio, ¿sí? Pero que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a deshacer esas obras. Entonces, ¿para qué estamos usted y yo? ¿Para qué estamos escuchando esta clase? No solamente para un requisito para ser parte de un ministerio, saliendo de ministro. Esto es una impartición para que usted empiece a disfrutar y poder ver a través de su mano personas sanadas, Dios moviéndose a través de su vida sanando personas. Es una impartición para su vida, no un requisito para ser ministro de encuentro, ¿sí? Continuamos. ¿Cuándo se llevó Jesucristo todas las enfermedades? En la cruz hace más de 2000 años. Según Isaías 54, nosotros podemos ver que a través del sacrificio, a través de sus heridas, a través de sus llagas fuimos sanados.
No dice que vamos a ser sanados, no dice que fuimos sanados a medias, sino que a través del sacrificio, a través de todos los golpes, todos los azotes, todas las enfermedades, todas las maldiciones, todo lo que estaba en contra de la palabra recayó sobre nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nosotros hoy tengamos una autoridad legal de que eso no es parte de lo que yo soy, porque mi Señor Jesucristo ya pagó por mí. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer, toda enfermedad, hasta un dolor de cabeza, hasta una quebradura de hueso, hay alguien que pagó en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos que creer y hacer rema en nuestro corazón y empezar a declarar: gracias Señor, porque yo soy sano a través de tus heridas. Gracias Señor, porque lo que funciona en mí lo imparto a los que lo necesitan. Nos animamos a ir y sanar, nos animamos a ir y sanar, y cosas maravillosas van a empezar a acontecer a través de nuestras manos, a través de nuestra declaración, ¿sí? Hay un versículo que dice que todo aquel que es colgado en el madero es declarado maldito, ¿sí? Lo vemos en Gálatas 3:13, donde nosotros podemos ver que toda maldición ha sido clavada en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque no le debes nada a Dios. Delante de Dios sos sin mancha y sin arruga. Adelante de Dios sos justo a través de tus heridas. Por lo tanto, todo lo que Él hizo te pertenece. Gracias a Él nosotros somos salvos. Gracias a Él nosotros somos sanos, ¿sí? Continuamos. ¿De qué manera hacía Jesús la voluntad del Padre? Hay algo que tenemos que entender y lo dijimos hoy al principio. Jesús no sanó al que le gustaba la cara. Jesús no solamente sanó a todos los amigos. Jesús hacía la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos sean sanos. Todos los que se acercan a Dios sean sanos. Jesús no dejó a nadie sin sanar. Lo vemos en Hechos 10:38 que dice que anduvo sanando a todos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no se llevaba porque esta persona pertenece a un ministerio o a otro ministerio. Jesús manifestaba el reino en todo momento y todo lugar. Aún la persona que no conoce a Cristo tiene el derecho de ser sana a través de nosotros, ¿sí? Y que eso sea de testimonio para que ellos reconozcan que el amor de Dios existe y que el poder del Padre los alcanzó y los llamó para hacer la obra del ministerio, ¿sí? Vamos a continuar entonces. ¿Cómo funciona la sanidad? Existen dos tipos, ¿sí? Existe la sanidad instantánea y la sanidad progresiva. Vamos a la primera. La sanidad instantánea, ¿sí? Estamos hablando del don de sanidad, ¿sí? Es la que se produce de forma instantánea, de forma milagrosa. Es la cual usted impone manos sobre una persona que está enferma y esa persona automáticamente, ese dolor se va o esa dolencia se va o esa enfermedad, de ahí va al médico y se encuentra que el reporte era uno y después de la impartición fue instantáneamente otro. Es algo que se produce automáticamente, ¿sí? O instantáneamente, mejor dicho, ¿sí? Lo vemos en Hechos 3, donde un cojo que estaba en la puerta, ¿sí? En el templo de la Hermosa, estaba pidiendo plata, estaba pidiendo que le den de comer, estaba pidiendo, ¿sí? Y pedir está hablando de no conocer el derecho que tenemos como hijo de Dios. Se encuentra con los apóstoles y el apóstol le dice: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Podemos ver la sanidad instantánea, podemos ver el poder de Dios obrando en forma repentina, ¿sí? Pero eficaz en la vida de esa persona, y esa persona se levanta y deja su azote, deja su pesar, deja su circunstancia de lado para empezar a glorificar a Dios, ¿sí? Entonces, la primera tipo de sanidad es la sanidad instantánea, es el don de sanidad funcionando, es algo que se produce instantáneamente. Lo vemos en Hechos 3 en adelante. Después está la progresiva. Impartimos sobre las personas, oramos sanidad sobre la persona, ¿sí? La persona se va a su casa y empieza a producirse la sanidad en forma progresiva. Tal vez en el momento sintió un alivio, pero a medida que pasa el tiempo, desde que fue impartido, con el tiempo, eso se produce en forma progresiva, pero se produce la sanidad que esa persona necesita. Lo vemos en la declaración en Marcos 11, donde Jesús caminando se encuentra con hambre, quiere comer algo, se encuentra con una higuera, se acerca y esa higuera no tenía frutos. Entonces Jesús maldice la higuera.
pero se va. Los discípulos estaban escuchando y viendo lo que Jesús estaba haciendo. Pasa el tiempo, pasan por el mismo lugar y se encuentran con la higuera que estaba seca. ¿Qué demostró Jesús? Que el poder de las palabras produce, aun cuando en el momento no veamos lo que pretendemos, pero hay algo en lo espiritual que está funcionando, ¿sí? Lo vemos entonces en Marcos 11 en adelante, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos recibir la sanidad? ¿Qué debemos hacer luego de pedirle a Dios? Creer que lo hemos recibido. Lo vemos en Marcos 11:24 que dice que si declaraste la palabra, la creíste, vas a recibirlo. Si declaraste la palabra, lo creíste en tu corazón, lo vas a recibir, ¿sí? ¿Cómo sé si Dios me ha contestado? Porque sabemos que la sanidad es su voluntad, ¿sí? Hay algo que tenemos que entender. Dios no quiere que estés enfermo para que aprendas. Dios quiere que seas sanos para glorificarlo a Él. ¿Qué quiere decir? Que sanidad divina, salud divina, es parte de su voluntad para con nosotros, para con la iglesia. Entonces, si nosotros pedimos en línea a lo que Él promete en su palabra, lo vamos a manifestar. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que Cristo murió en la cruz para llevar todas nuestras enfermedades y dolencias. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él? Que todo lo que Él prometió yo lo puedo vivir. Que todo lo que yo declaro y creo en mi corazón se va a manifestar. Vamos a continuar. ¿Qué sucede si no veo ningún resultado en el momento que oro para recibir sanidad? No se trata de lo que vemos, no se trata de lo que sentimos. Según 2 Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por vista, andamos por fe. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ver después de la impartición esa persona sanada y nos frustramos cuando no lo vemos. Pero la realidad es que la Biblia dice que si yo lo creí en mi corazón, lo declaré, va a ser hecho. Entonces, usted ministro, usted que es miembro de Encuentro o usted que se está preparando, cuando ore por una persona, tenga la convicción que Dios es a través de su vida. No es usted solo, es Dios a través de su vida. Y usted está obedeciendo a su voluntad. Por lo tanto, usted con confianza ore, no importa lo que ven. Porque 2 Corintios 5:7 que dice que no andamos por vista, andamos por fe. Usted cree en su corazón y esa persona va a ser sana, ¿sí? Continuamos. Vamos a ver, ¿qué hacer mientras espero la manifestación de mi sanidad total? Vamos al primer punto, ¿sí? No volver a pedir, ¿sí? Solo se pide una vez. ¿Y por qué digo solo se pide una vez? Porque si yo sigo pidiendo es como que doy a entender a Dios que no creí la primera vez que pedí. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, pido una sola vez. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me has hecho sano y no lo enfermo. Entonces, cuando yo sigo declarando la palabra, no sigo pidiendo gracias, Señor, porque tú me vas a sanar. No, si Dios ya te sanó, Dios ya te hizo libre de esa opresión, lo que yo tengo que decretar es lo que ya he creído. Gracias, Señor, porque a través de tus heridas yo fui sanado. Gracias, Señor, porque en mi cuerpo no hay enfermedad. Gracias, Señor, porque a través de la cruz del Calvario Cristo pagó por lo que me correspondía a mí y me hizo sano y no le enfermo. Empiezo a decretar palabra, pero no a pedir sanidad porque Él ya me escuchó, porque hablé en línea a su voluntad, que yo soy sano y no le enfermo, por lo tanto, está pronto a manifestarse, ¿sí? Continuamos. Punto número 2, alabar a Dios, ¿sí? Darle gracias porque la semilla de sanidad está creciendo dentro de mí y Él está obrando. ¿Sí? Importante, decretamos la palabra, la declaramos, ¿sí? Alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted cree la palabra de Dios, eso causa una imagen. Esa imagen produce en mí gozo. ¿Por qué? Porque yo me estoy viendo sano. Yo me estoy viendo sano. Gracias, Señor, porque yo soy sano y doy gracias a Dios porque soy sano. Y le doy gracia, honra y gloria a Él y le doy toda mi alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque Él me hizo sano, ¿sí? Es importante esto, ¿para qué? Para no salirme de lo que ya he creído. Yo creo, declaro, lo guardo y lo atesoro en mi corazón porque sé que lo voy a haber hecho. ¿Qué produce? Alabanza, adoración, gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo declaré, creí en mi corazón, se está manifestando en mi vida. Continúo. El otro punto número 3, confesar la palabra de Dios. Cuidar de no confesar el problema, la enfermedad, los síntomas, el dolor, sino hablar la palabra.
lo que Dios dice acerca de mi cuerpo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros generamos convicción a través de escuchar un mensaje de fe, a través de una impartición. Recibimos impartición el fin de semana, decretamos principios de sanidad en la semana, tomamos tiempo de invertir y sembrar semilla en mi corazón. Está perfecto. Salimos a un lugar y me preguntan cómo estoy. Y yo le digo, ahí acá más o menos, estoy medio enfermo. La realidad que siempre en el invierno estoy con bronquitis, realmente me agarran broncoespasmos y bueno, y no sé qué va a pasar. ¿Qué estoy hablando o qué estoy produciendo? Estoy arrancando o sacando del suelo esa semilla que había sembrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hablar palabra de Dios. ¿Está bien? Todo el tiempo, meditando de día y de noche. Yo ya declaré porque creí en mi corazón que soy sano. Por lo tanto, es mi herencia, es lo que me pertenece. No hablemos el problema, no hablemos la enfermedad. Sea un hombre, una mujer, un joven de fe que declara en todo tiempo y en todo lugar lo que Dios dice de usted, lo que Dios dice de mí. Decretamos que no andamos por vista, sino andamos por fe. Vamos a continuar. No rendirse ni desanimarse si todo parece empeorar. ¿Sí? Muchas veces, todo el tiempo, no muchas veces, todo el tiempo Satanás quiere tenerte oprimido en esa situación. De la única manera que lo puede hacer es a través de la mentira. Es sembrando pensamientos de incredulidad, diciéndote no vas a salir de esta, no vas a mejorar, siempre estás igual, al final ¿para qué orás si siempre estás igual? La realidad es que la única artimaña que tiene es tenerte engañado a través de pensamientos y semillas incorrectas que no te dejan ver lo que Dios dice de tu vida. Ahora, el punto está, tengo que permanecer en lo que Dios dice, por lo tanto, tengo que desechar esos pensamientos y mantenerme firme en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque la sanidad está a punto de manifestarse. Usted está creyendo en este momento por sanidad, está a punto de manifestarse. Usted está creyendo por sanidad y declara versículos. Tranquilo, está a punto de manifestarse, ¿sí? Y es una impartición para usted también. Está a punto de manifestarse, está a punto de manifestarse. No crea pensamientos de incredulidad, pensamientos que solamente vienen a hurtar, a robar, a destruir, ¿sí? Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Eso es lo que a usted le pertenece. Vamos a otro punto. ¿Qué hacer para mantenernos sanos? Muy importante, ¿qué hacer para mantenernos sanos? Vamos al primer punto, llenar nuestro corazón de semillas de salud divina y sanidad divina. Hay un proverbio 4:20 al 22 que dice que debo inclinar mi oído a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder guardarla en mi corazón. Si yo escucho que todas las personas en invierno van a tener gripe, estoy inclinando mi oído, por lo tanto mi corazón, a esa incredulidad, a esa mentira. Yo también voy a tener gripe. No, pero todos van a tener gripe porque hay una epidemia, porque se manifestó esto en la escuela. Uy, mis hijos, los voy a ir a vacunar. Yo no digo que no los vaya a vacunar. Lo que digo es que no erre su confesión. Todos pueden tener gripe, todos pueden estar enfermos, pero como dice el Salmo 91, a ti nada te va a pasar. ¿Por qué? Porque has confiado en Dios, porque has creído la palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que estar seguro, en convicción, en determinación, que a mi casa nada le va a pasar. A mi lado caerán 1000, a mi diestra caerán 10.000, pero a mí nada me va a pasar, ¿sí? Continuamos entonces. Siembre semilla de vida en su corazón. No escuche, incline su oído a la palabra de vida y guárdela en su corazón. Continuamos. 2. Mantener nuestro corazón limpio de falta de perdón y otras cosas en el alma. Vemos un versículo muy lindo en Marcos 11 en adelante, después donde habla de que si yo creo, declaro, lo creo, lo voy a recibir. Donde dice que antes de declarar la palabra, antes de orar al Padre, primero tengo que sanar la ofensa con mi hermano. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros tenemos que tener un corazón limpio para poder declarar la verdad. Y la verdad es que Dios nos mandó a perdonar, Dios nos mandó a caminar en paz, en gozo, con mi hermano, con mi entorno, con mi familia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la persona es sanada en una impartición, en un encuentro, en la celebración, y pasa el tiempo y vuelve a recaer en esa enfermedad. Muchas veces no es tema del enemigo, sino es un tema de mi alma. Está tan perturbada, está tan
está confundida, ¿sí? Que no me deja ver la verdad y hay enojo, hay contienda y eso enferma nuestro cuerpo. Por lo tanto, uno de los pasos importantes antes de declarar sanidad es poder perdonar. No solamente lo digo por usted mismo, sino llevar a la persona cuando muchas veces vemos que recae en la misma situación, tal vez es una falta de perdón que hay en su corazón. Vamos a continuar. No andar con malas compañías, ¿sí? Salmo 1.1 dice que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué hablamos de las compañías? Porque muchas veces es la persona donde nosotros inclinamos nuestro oído y es un canal directo a mi corazón. ¿Qué empezamos a hablar? Incredulidad. ¿Por qué? Porque perturban mi manera de pensar. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones contando un sueño, un anhelo en nuestro corazón y viene la persona que es mi amigo y me dice, pero vos qué vas a hacer si vos no sabés ni leer ni escribir, vos qué vas a ser presidente, no, vos qué vas a tener una empresa si no tenés ni para comer. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Entonces, ¿a qué voy? Si yo estoy determinado a creerle a Dios, ¿sí? Estoy determinado de creerle a Dios, yo tengo que eliminar todas voces que me vengan a robar de lo que yo he creído. No importa si es amigo o familiar, yo soy un bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo. Yo desecho todos esos pensamientos, desecho todas esas voces y me enfoco a creer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a continuar. Servir a Dios y ponerlo en primer lugar. En vano trabajan los que edifican la casa si Dios no está en ella. ¿Qué estamos hablando? Que la prioridad tiene que ser Dios para mi vida. Yo no puedo pretender los beneficios de Dios si yo no camino con Él. Dios no es una rueda de auxilio. La sanidad no es una rueda de auxilio que pongo porque se me pinchó la que tengo. No, lo que tengo que entender es que cuando yo camino con Él y lo sirvo a Él, la manifestación es inevitable. Cuando yo camino con Él y lo sirvo a Él, la manifestación es inevitable. ¿Por qué? Porque mi prioridad en mis acciones, porque son en mi corazón, marcan que yo lo sirvo a Él y mi vida lo sirvo a Él. Y lo que Él dice me pertenece. ¿Está bien? Vamos a continuar. Vivir de una manera saludable y ser guiado por el Espíritu Santo. Vivir de una manera saludable y ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver estos dos puntos? Vivir de una manera saludable. Yo no puedo comerme 4 hamburguesas completas, lechuga, tomate, mayonesa, ketchup, sabora, jamón y queso, y después no pretender que no me duele el estómago y decretar sanidad. ¿Qué quiero decir con esto? O decir que quiero que mi cuerpo adelgace o baje de kilos cuando yo como lima nueva, se dice, ¿no? Y como factura a la mañana y a la tarde al mediodía, y como 2 platos de todo, y como postre, y como esto, y no cuido lo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, por un lado voy a decretar sanidad, pero la realidad es que mis dichos no concuerdan con mis creencias. Yo tengo que cuidar lo que Dios me dio, como comiendo saludable. Yo no estoy hablando y no lo estoy llevando a usted a que haga una dieta. Estoy hablando que coma de forma razonable. Muchas veces nos vamos o nos enfermamos por no comer de forma razonable. Comemos indiscriminadamente en contra de nuestro cuerpo y los enfermamos de todo lo que le ponemos dentro. ¿Y por qué tiene que ver el Espíritu Santo? Porque cuando yo soy una persona guiada, cuando yo estoy en comunión con Él, voy a escuchar su voz diciéndote, esto no te conviene. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, Él nos va a llevar a esta revelación de ser personas que saben lo que tienen que comer. Él nos va a anticipar, va a decir, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Por qué? Porque Él cuida lo que es su casa, cuida lo que es nuestra casa, ¿está bien? Vamos a continuar. ¿Cómo sanar a otros? Dice, el primer punto, llenar tu corazón de semillas de la palabra sobre el mandato de Dios y de Jesús para los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como iglesia no fuimos sanados para caminar en esa identidad. Eso es parte, ese es el primer punto. Llegamos a Cristo, llegamos con una enfermedad, Dios restaura mi vida, Dios me hace sano, pero hay que entender algo, que esa sanidad no era solamente para vos, sino para sanar a otros. La Biblia lo dice, la Biblia lo habla. Parte de hacer discípulos tiene que ver muchas veces por impartir lo que yo tengo y que eso sea de testimonio para demostrar el amor de Dios para esa persona.
Entonces, llene su corazón de buena semilla para impartir a otros, ¿sí? Entender que el poder de Dios fluye a través de ti, por quien es Cristo, no simplemente por quien eres tú, ¿sí? Muchas veces nosotros nos encontramos observando una situación, vemos una persona que está padeciendo una enfermedad y dudamos. Ahora, ¿por qué dudamos? Muchas veces no es porque no creemos a Dios o no creemos porque realmente fuimos sanados, pero muchas veces evaluamos quiénes somos o la situación que estamos padeciendo. Y la realidad es esta, que nosotros con el Espíritu Santo y con Dios formamos el mejor equipo. Pero es importante entender que Dios no puede hacer si no es a través de mi vida. Por eso es importante entender revelación de quién eres tú y quién soy yo. ¿Por qué? Porque como equipo nosotros podemos sanar, libertar, encauzar a una persona en su propósito, ¿sí? Vamos a otro punto. Imagínate sanando a personas. Imagínate sanando a personas. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Produce una imagen, produce una visión. Si usted cierra sus ojos e imagina, empieza a declarar por una playa, que la arena sea blanca, que el mar sea transparente, que está tomando una gaseosa, que está tomando un mate y que está mirando y van los pájaros volando, ¿qué estoy causando en su vida? Una imagen. Lo mismo tiene que causar en nosotros la palabra de Dios cuando leemos versículos de sanidad. Tiene que causar una imagen. Usted tiene que cerrar los ojos y se tiene que ver sanando a esa persona, sanando a multitudes, sanando a familiares, sanando a gente de su encuentro. ¿Por qué? Porque esa imagen es el reflejo de lo que usted está creyendo. ¿Está bien? Entonces imagínese sanando. Vamos a otro punto. Sea audaz en actuar y no des lugar al segundo pensamiento, ¿sí? Muchas veces el temor, la vergüenza, el temor a fracasar nos limita de manifestar el reino de los cielos a favor de otra persona. Entonces, tenemos que ser audaces en actuar. No importa si tal vez la primera vez no se produce la manifestación. Lo importante es que usted ha decidido creer. Tal vez la primera vez no, la segunda vez no. Hay un testimonio que creo que es de Heidi Becker, que dice que ella tiene un poder, un don para sanar a personas que son ciegas. Y dice que, si no estoy equivocado, antes de la primera manifestación creo que oró por 600 personas por esa manifestación y no lo vio. Sin embargo, ella estaba convencida que era su derecho, que era el legado de parte de Dios y lo que se determinó a hacerlo. ¿Qué te estoy diciendo? Que toda persona que entre a tu encuentro, determiná sanarla. Sé el primero de imponer manos, sé el primero de ir a imponer manos. ¿Por qué? Porque hoy no va a pasar, mañana no va a pasar, pero en un de repente empezás a manifestar la gloria de Dios a través de su vida y esa persona es cambiada de la situación y el tiempo de esclavitud que estaba viviendo, ¿sí? Animate, actúa, no importa si hay un poco de temor, Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. ¿Está bien? Es importante entender que Cristo está en mí y a través de mí para sanar a otros. Cristo está en mí y a través de mí para salvar a otros. Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. No solamente quiero que sea una clase, no solamente quiero que sea algo que escuchamos para completar o tener información. Anhelo que sea de impartición de lo que uno está viviendo como hijo de Dios y anhelo que sea de impartición también para ti, que lo estás escuchando con atención, tal vez conoces a alguien que necesita que ores por él, que impongas manos por él, de juntos creer por una sanidad sobre su cuerpo o sobre algún miembro de familia. Este es el tiempo de ir y sanar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Desde ya muchísimas gracias por estar atentos a cada palabra, estar atento a la instrucción del Espíritu Santo. Sabemos que después de haber recibido esta semilla en el depósito de nuestro espíritu, cosas maravillosas van a empezar a acontecer. Les agradezco y nos vemos en otro momento. Tocando corazones, transformando vidas, cambiando naciones. Una iglesia local, con una visión global.
Cosecha Mundial. Cosecha Mundial.